Son las 9:07. Estás en Enlace Virtual Buenos Aires. Enlace Virtual, la online que llegó para quedarse. Soy golondrina viajera. Vuelvo a tu seno, Asunción, a cantarte pajarera de mi primera ilusión, a cantar en ti mis lares, tu vida sencilla y buena, tus costumbres familiares, tus plazas que son lunares en tu rostro de morena. Asunción, qué distante tus recuerdos van quedando para mí. Asunción, sos más dulce desde lejos en el arpa guaraní. Biluí, Ucueten, Derebebeba, Yahanga, Cajillamí. Cuanto más ay me mombrí, Rojaljú, Paraguay. Le agradezco profundamente a mi... Era como un tío para nosotros, el querido Roberto Lago, cantor también, y descendiente de paraguayos, y él entonaba esto con una fuerza y unas ganas y una pasión, y agradezco que nos enseñó a cantar todas estas cosas. Asunción, una cosa tremenda era Roberto en las reuniones familiares, era el mejor amigo de mi tío, hicieron la conscripción juntos, y él cantaba todas estas cosas, y a nosotros nos deleitaba tanto como Los Troperos, Canto al Paraguay. Qué hermosura. Gracias, Roberto, querido, donde estés. Mi querido tío Roberto Lago, el abrazo enorme y gracias por dejarnos todas estas enseñanzas y estas cosas que llevamos muy adentro. Mi pecho enfermo, dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto, sigo la ruta, triste tragedia de mi pesar. Mas nada pasa, mi alma se enluta, sueño en las noches del Paraguay. Ustedes fíjense lo grande que ha sido y es Paraguay en su cultura, que este tema que estamos escuchando, por ejemplo, lo canta Hugo del Carril en una de sus películas. Digo, yo quisiera que vuelva ese Paraguay pujante, ese Paraguay que ha sido potencia de la región y que se han tenido que unir tres naciones para destruir, como decíamos el otro día con Alejandro Huerta, para destruir esa potencia. Y lo tengo al querido doctor Pedro Lianes, abogado, penalista, profesor de la Facu, ahí del otro lado. ¿Estás ahí, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, buenas noches, qué gusto poder estar en contacto con todos ustedes a través de tu programa que llega a tanta gente y escuchar tantas cosas lindas que estás diciendo de nuestro país, del Paraguay, de su música, de su gente y de esa relación. Me haces acordar Hugo del Carril, también a mi padre que le encantaba escuchar Hugo del Carril y ver estas películas como Burrerita de Upacaraí, sí, señor, y todo lo que fue la década del 50 y 60, donde fue tan cercana la música paraguaya acá a Buenos Aires, ¿no? Claro, y vos sabés que antes de, cuando empezamos el programa, hay un segmento que se llama Magaldiando, dedicado a Agustín Magaldi, donde descubrimos que también en el tango Magaldi incorporó el arpa, y por esto, por la amistad con Cardoso Campo y con toda la cultura guaraní, digo, qué fuerte la cultura, ¿no, Pedro? Qué fuerte la cultura, lo que ha sido y lo que sigue siendo Paraguay en cultura, en sentido de pertenencia, además.
Lo que pasa que en la década del 40 y del 50, cuando fue la época de oro del tango, la música argentina, la música ciudadana fundamentalmente, había mucha cercanía de muchos autores paraguayos que Claro. venían, me acuerdo de Samuel Aguayo, por Sí, ejemplo, señor, sí, señor. Demetrio Ortiz. Yo me Exacto. acuerdo que era chiquito, tenía 4 o 5 años y andaba con mi papá atrás de toda esa gente, ¿no? Qué Y grande. a veces venían a casa a guitarrear, porque a mi papá le gustaba mucho también la música, y bueno, y siempre estaba en la colectividad paraguaya ese deseo de escuchar Guarania y de poder disfrutar esa música paraguaya, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pedro, querido, yo quería hablar con vos y que nuestra gente, obviamente, tenemos mucha colectividad escuchando. ¿Cómo estamos en tema de elecciones del 30 de abril? Mira, estamos en pleno armado de lo que son los miembros de mesa, Ujú. que van a ser los jueces de la elección, Bien, donde van a, como vos sabés, hay los 3 miembros de mesa, hay veedores, sí, acá señor. se llaman fiscales, Ujú. pero en Paraguay se llaman veedores, y como nosotros aplicamos el código electoral paraguayo a las elecciones, a pesar de que se hagan acá en la Argentina, pero son elecciones para elegir, en el caso de Buenos Aires o del exterior en general, Sí, elegimos presidente y vicepresidente y senadores. O sea, bien. tenemos 2 opciones nada más. Tenemos 38 mesas en Capital Federal, Ajá, tenemos 14 mesas en lo que es San Justo y sí. 10 mesas en La Plata. Ah, bien. Eh, Reunimos a aproximadamente a 36.000 electores para esta elección en estos 3 locales. Ujú. Y bueno, realmente la movilización para cubrir lo que son esas mesas y todo el movimiento Sí, es muy importante, como también es importante toda la movida que hace la justicia electoral paraguaya enviando a Buenos Aires un ejército de delegados electorales bien. con las máquinas de votación, con Ajá, los elementos como la tinta indeleble, virome, carteles. ajá. En fin, realmente la organización que tiene la justicia electoral paraguaya es realmente impresionante y trabajan con una eficiencia tremenda y hay una inversión en todos esos materiales y Claro. en todos esos recursos humanos que uno se admira realmente a lo que es hoy el Paraguay en su organización, no solo económica, Ujú. que es lo que siempre actualmente se destaca acá en la Argentina, que Exacto. Paraguay está muy bien económicamente, que no tiene inflación, que es muy atractivo para los inversores, sobre todo Exacto. argentinos, Sí, sí. pero no se destaca la organización que tiene a nivel de recursos humanos, Ajá. ¿no? Y sobre todo la inversión que hay en mantener el sistema democrático y que las elecciones sean totalmente transparentes y que el resultado se conozca en pocas horas, Bien, cerrado el acto eleccionario, ¿no? bien. Porque la ventaja que te dan las máquinas es que cada máquina te imprime el resultado de acuerdo a lo que se votó. Entonces, Ajá. o sea, la máquina no guarda datos. La máquina lo único que hace es imprimir los datos que ha reflejado el elector. Y, Perfecto. y lo imprime en una boleta y esa boleta va a una urna plástica y Ujú. esos votos se cuentan. O sea que no queda el resultado en la urna, sino que Claro. queda plasmado en la tarjeta impresa que después va a ir a la urna y que físicamente se va a contar, o sea, ese elemento físico se va a mantener donde está el resultado de esa mesa, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay una garantía absoluta y es que los miembros de mesa y los veedores cumplen su función adecuadamente, ¿verdad? Como deberían, Ujú. controlando estrictamente que el proceso eleccionario se haga como se debe hacer, ¿no? Bueno, dijiste una palabra que hoy ya la escuché 2 veces. ¿Por qué? Porque estuve hablando acá en San Martín, donde estamos con la radio, tenemos una comunidad paraguaya muy importante también. Y hablaba Totalmente. con gente amiga y digo, che, mirá, viste que son las elecciones. Y el papá de la familia me dijo, esta vez voy a votar porque me dan garantías de que mi voto va a ser válido. Digo, opa, y ahora vos me decís garantía, y es lo mismo que me dijo este hombre hoy, ¿no? Que va a votar. Claro, claro. Porque, digamos, los paraguayos que vamos permanentemente a nuestro país, regresamos Ujú. vamos a visitar a nuestros parientes,
y participamos también, porque muchos paraguayos, cuando no se podía votar acá, iban a votar a Paraguay. Claro, claro. Entonces, el paraguayo residente en Buenos Aires sabe perfectamente cómo es el proceso electoral en Paraguay. Sí, Y se está dando cuenta que los mismos recursos que se invierten en Paraguay se están invirtiendo acá hoy en la Argentina. exacto. También se vota en Misiones y se vota en Formosa, no Ajá. solamente acá en Buenos Aires. Bien, Entonces se da cuenta que hay una inversión de recursos que garantiza que el voto sea transparente, verdadero, que se refleje en la realidad cuál es la preferencia del elector. Y eso es muy importante porque es una garantía de un proceso democrático transparente, que es lo que todos debemos perseguir, ¿no? exactamente, exactamente. Pedro, ahora vamos a ir hablando de este tema de las elecciones, pero vos sos profesor en la facultad de Derecho. Sí, sí. Ajá. Y a ver, te voy a llevar un poco ahí a lo penal, vos sos penalista. Digo, ¿cómo estamos comparado con Paraguay en este tema de la justicia, del derecho y demás? Y ahora te voy a decir por qué te hago esta pregunta. Sí. Porque ante un Estado garantista como el de Argentina, que por ahí, viste, la gente protesta por todas estas cosas, digo, ¿cómo está Paraguay en ese sentido? Bueno, desde el punto de vista del procedimiento penal, Ujú. el Código de Procedimiento Penal de Paraguay es muy similar al Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires. Ajá, O sea, viste que acá tenemos fiscalías, sí, UFIs, que sí. investigan, Ujú. y en Capital, por ejemplo, es diferente, porque en Capital hay juzgados de instrucción, que Claro. son los que investigan, y después hay tribunales orales, en Capital Federal o en Cava, ¿no? Ajá. En Provincia de Buenos Aires vos tenés lo que son las unidades funcionales, que son las UFIs, Las UFI, sí. que son los fiscales que investigan, y los jueces de garantía. Bueno, en Paraguay Ujú. es así. Ajá. Paraguay no se llaman UFIs, se llama fiscalía, Sí. la que investiga y es la que acusa frente al juez de garantía. Ajá. Entonces, en ese sentido, si vos me hablas del punto legal y procesal, Sí. la ley en Paraguay procesal penal es óptima. Ahora, tanto en Paraguay como acá, en la Argentina, la justicia está cuestionada. Ah, mira. O sea, no podemos nosotros tapar el sol con la mano. Claro, claro. O sea, así como la justicia, si bien acá es la más cuestionada de la justicia federal, Sí. en Paraguay también está terminando el periodo de la fiscal general del Estado, Ujú. que fue de 5 años. Hoy se sancionó en el Congreso un juicio político para ella, después de haber salido, Ajá. por mal desempeño de sus funciones. Ah, mira. O sea que hay un cuestionamiento también Sí, sí. hacia la justicia. O sea, la justicia sí no es perfecta en Paraguay, No, no, claro. como no es perfecta acá en la Argentina, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces eso también tenemos que señalarlo, porque hay falencias y hay falencias que hay que, digamos, ir avanzando en la solución y Claro. en el saneamiento, ¿no? Bien. Del nombramiento de jueces y fiscales, Ajá. porque como seres humanos habemos de todo en la viña del Señor, ¿no es cierto? Seguro, seguramente. Hay jueces buenos, jueces malos, como Seguramente. fiscales buenos y fiscales malos, ¿no? Seguro. Y Pero hay también un jurado de enjuiciamiento Ajá. que enjuicia a los jueces, que los investiga los jueces que son denunciados. O sea, en ese sentido también tenemos un Consejo de la Magistratura como acá en la Argentina, que tiene representación parlamentaria y de los diferentes estamentos, y que también tiene un jurado de enjuiciamiento de magistrados que justamente lo que hace es investigar a los magistrados, Ujú. ya sea fiscales, jueces, denunciados, ¿no? Bien, bien, bien. Se O sea entendió. que la justicia en Paraguay es perfectible, no Bien. falta todavía pulir muchas cosas y sanear muchas cosas dentro del Poder Judicial paraguayo, como del argentino también, ¿no? Por supuesto. Che, acá me dicen fuerza, Pedro, gracias siempre por tu acompañamiento, por la colectividad y tu trabajo. Todos por Santi, lista 1, Cintia Ortiz, la querida Cintia Ortiz, ¿eh? Manda un Muchas mensaje. gracias, Cintia. Un abrazo grande para Cintia y para toda su familia. Qué laburo, ¿no? El de este equipo, ¿no, Pedro? La verdad que hemos conformado
un equipo muy importante, no solamente en Capital, porque fíjate que nosotros, hablando como colorados, Sí. tenemos un padrón de 2.700 afiliados en Ajá. Capital Federal nada más, Ajá. y después tenemos 14 seccionales, tenemos una en La Plata, tenemos otra en Merlo, que son las más grandes, la de Sí. Varela también, que tiene alrededor de 900 afiliados, Ajá. que para nosotros es mucho, en el sentido de que recién hay un proceso de saneamiento de padrones y Sí. de honestidad digamos, en el proceso eleccionario, Bien. para que realmente justamente se refleje la realidad de lo que es la preferencia, en este caso del afiliado colorado. Ujú. Entonces también en ese sentido estamos avanzando en la organización interna del Partido Colorado acá en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y en La Plata. Sí. Tenemos 14 seccionales y esas 14 seccionales conformamos un padrón de poco más de 10.000 afiliados que están en condiciones de votar. Ah, Que para el exterior es mucho, teniendo en cuenta que España, por ejemplo, y sí. Estados Unidos y Brasil, donde hay muchísimos paraguayos, Sí. la cantidad de empadronados es muchísimo menos. Te Mirá diría vos. un 20% de lo que se ha empadronado en la Argentina, ¿no? Y obviamente esto se debe a un trabajo en equipo que han hecho para empadronar y demás, ¿no? Exacto, exacto. Por eso te decía que hemos conformado un buen equipo, no solamente en Capital, Muy bien. sino en todo lo que es la zona oeste, como cabecera en Merlo, y la zona de La Plata, que también hay muchísimos paraguayos, Ujú. y ahí tenemos a nuestro jefe político, nuestro líder, que es don Antonio Aranda, Sí, y señor. un poco esta organización de estas 14 seccionales, que se debe un poco a él. Lo mismo a Tito Álvarez, que está en Merlo, que Claro. es una seccional poderosa también, Sí. y Tito tiene una militancia de años, Ujú. y también acompañándolo a don Antonio Aranda, un hombre de confianza, don Antonio, un hombre de partido, un hombre de profunda raíz colorada, Tito Álvarez, Sí, señor. y también nos acompaña Graciela Vigo, que ella hace Oh, tantísimo Gracieli. tiempo, que Sí. Graciela es militante y que realmente se esfuerza, y tiene un equipo femenino poderoso. Te Vos puedo decir pensás, que Pedro, digo, pensás el que, equipo de Graciela Vigo es espectacular. che, ¿vos pensás que duerme en algún momento Graciela Vigo? Y la verdad que yo estoy permanentemente hablando con ella y ahora creo que debe dormir como Neustal, ¿viste? 4 horas. Pero digo, siempre que te manda mensaje, me manda mensaje y pactamos el tema de los spots presidenciales y demás, digo, qué laburante, Graciela, qué laburante de todo esto, qué trabajadora. Aparte, no solamente el trabajo, sino la energía que ella transmite Sí, cuando está trabajando con nosotros y está armando cosas, y está llamando a la gente y armando a su equipo y distribuyendo el trabajo con una energía que tremendo. yo no sé de dónde saca esa energía y esa potencia que tiene, ¿no? Tremenda, tremenda. Pero obviamente, a ver, nosotros tenemos nuestro corazoncito y sabemos, queremos que la elección, este, quien gana. Pero ¿cómo ves, a pesar de las encuestas, ¿no? Que en Paraguay lo dan muy arriba a Santi Peña, ¿cómo ves la elección? Mira, acá se da una situación donde el Partido Colorado viene trabajando con un candidato que es Santi Peña, Sí, y ahora se le unió el otro candidato, digamos, que sacó menos votos, por decirlo de alguna manera, que es sí, Arnaldo Wins, sí. y se unió y están trabajando juntos, y la lista 1 en el Paraguay está trabajando a toda máquina, como era el Ujú, eslogan de Wins, sí, y a toda máquina vamos a estar mejor uniéndolo con el eslogan de Santi, ¿no? bien. El Partido Colorado está totalmente unido. Y sin embargo, la oposición, que en un principio se pensaba que iban a estar todos en una concertación, Ajá, poco a poco se fueron separando. Payo Cuba por un lado, ajá, Euclides Acevedo por el otro, y por supuesto el que mayor porción tiene de esa oposición es el Partido Liberal Radical Auténtico, por razones obvias, porque es claro. un partido de tradición, es un partido donde hay realmente un apego por su historia y por su Ujú, gente y por su historia. Entonces es el que concita mayor cantidad de adeptos de la oposición al Partido Colorado, ujú, pero Efraín
yo no recuerdo ya si es la cuarta o quinta vez que se está presentando como candidato a presidente de la República y Claro. es un perdedor nato. Está procesado porque fraguó y defraudó dinero del aporte partidario que hace el Estado Claro. a través de la justicia electoral. Se hace un aporte importantísimo a los partidos. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a los votos emitidos. Sí, sí, sí. El Partido Liberal, como tiene muchos votos, tiene una cantidad importante de dinero que sale del Estado, digamos, Claro. para sostenerlo, porque es lógico, así debe ser. Y ahí hubo toda una malversación de fondo, porque Efraín Alegre es el director del partido, digamos, la Sí, autoridad sí. máxima del partido, desde el punto de vista ejecutivo, Ujú. y está procesado, y aparte está muy cuestionado por su tarea como ministro de Obras Públicas. En la última parte de Lugo, Ajá. vos recordarás que Lugo fue destituido por Sí, juicio político y exactamente. asumió el vicepresidente Franco, Sí. y bueno, y fue ministro, uno de los ministros durante la administración de Franco como liberal fue Efraín Alegre, nada menos que ministro de Obra Pública, Mamita donde se querida. hace toda la obra pública y donde por ejemplo, se hicieron figurar un montón de asfalto que nunca se hicieron. Claro. Y esa plata no se sabe dónde está y hay procesos judiciales por eso. Ujú. Inclusive se decretó la prisión en un momento de Efraín Alegre, Ajá. que después lo pudo solucionar y demás, pero, o sea, Efraín Alegre es un hombre muy cuestionado Sí. dentro del esquema político de Paraguay. Sin embargo, Santi Peña Ujú. no tiene absolutamente ninguna denuncia de corrupción, No. siendo que él fue funcionario muchos años del Banco Central y últimamente su último cargo fue como ministro de Hacienda de Cartes. De Horacio Cartes, exacto. Estuvo bastante tiempo dentro del ministerio y no tiene absolutamente ninguna denuncia de corrupción. Es un muchacho limpio, limpio desde el punto de vista, digamos, judicial, Sí, sí, para sí, sí. decírtelo de alguna manera. Es un muchacho muy preparado, que está preparado en el exterior. Vos lo escuchás hablar en las conferencias con los medios de habla inglesa. Ujú. Habla un perfecto inglés porque él se formó en Estados Unidos. No, es un hombre muy, Entonces, muy tiene capacitado. una calidad óptima y aparte tiene un don de gente. Sí. Cuando viene acá a la Argentina, él siempre cuenta que su mamá es argentina, tiene Ujú. 2 hermanos argentinos, que él tiene, que él vivió, vino con sus padres acá a Buenos Aires, Claro. y él nació allá en Paraguay. Los padres se fueron, no sé si se fueron en la década del 70, 80, además en la década Ujú. del 70 regresaron a Paraguay. Ajá. Y en el 74, cuando acá había Sí, todo sí, un- sí, era todo un problemático. proceso muy violento, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ellos volvieron a Paraguay y ya Santi nació en Paraguay, pero ya tiene 2 hermanos que habían nacido en la Argentina. Y bueno, él cuando cuenta esa historia nos dice a nosotros los residentes, los paraguayos residentes en Buenos Aires, Ujú. que él tiene un acercamiento desde su familia, desde su sentimiento y desde su corazón hacia la Argentina. Sí, señor. Y eso es muy importante, Sí, eso es señor. muy importante para el relacionamiento entre Argentina y Paraguay, y eso también nos trae una esperanza a los paraguayos residentes en Buenos Aires, que siempre fuimos bastante olvidados por nuestro país. Sí, vos sabés, Entonces Pedro, tenemos, que cuando vino la última vez, a que lo vimos en Casa Paraguaya y tuvo la generosidad de darme una nota ahí mismo, el hombre siempre resalta el tema salud. Y está dice, a mí me importa mucho el tema salud, que Paraguay tenga un sistema de salud donde la gente no se tenga que venir a Argentina a tratarse. Digo, él está muy preocupado por eso y me dice a mí, estoy tratando de que cuando sea gobierno de volcar ese tema. Está muy preocupado por ese tema y me parece bárbaro, ¿no? y claro, porque él conoce, como él tiene su familia que ha vivido acá en Buenos Aires, Claro. él sabe los padecimientos del residente paraguayo y del que tiene que venir de Paraguay a tratarse acá, porque Claro. tal vez no es que es un hecho que la medicina paraguaya, tal vez en ciertos temas de alta complejidad, Sí. tiene que recurrir y le dice a la gente, no, andate, andate a Buenos Aires, que eso sobre Claro. todo en los temas de alta complejidad de los niños. Acá el Garrahan permanentemente está Sí, recibiendo sí. niños paraguayos Sí. que tienen enfermedades de alta complejidad y se vienen a atender acá. Y entonces a eso también hay que darle una organización y un canal
de tratamiento para esta gente, en el sentido de poder asistir a las familias que vienen, porque imagínate que esas familias vienen con un niño enfermo, por Claro. poner un ejemplo nomás, ¿no? Claro. Y tienen que venir a hospedarse en algún lugar, tienen que venir a estar y por ahí sufren no solamente las criaturas que están enfermas, sino la familia misma que es parte de esa enfermedad, ¿no? Son Exactamente. paraguayos que nosotros como paraguayos también debemos darle una mano y debemos asistirlo, y a veces en la diplomacia nuestra, ya sea el consulado o la Ujú. embajada, nunca ha logrado poder organizar una forma de tener recursos. Por ejemplo, nunca hubo un consejo consultivo paraguayo para asesorar a la embajada en todos esos temas, un consejo consultivo que sea ad honorem, Qué bárbaro. integrado por paraguayos residentes acá en Buenos Aires, y que puedan darle un asesoramiento a la embajada, al consulado, y que sea un nexo entre la diplomacia paraguaya y el residente paraguayo. Claro. Porque acá en Buenos Aires, y sobre todo en Argentina en general, pero más acá en Buenos Aires, tenemos alrededor de 3, 4 millones de paraguayos y Sí, descendientes a sí, esta sí, altura. sí, sí, sí. Entonces la importancia del número y de la problemática de la colectividad paraguaya en Buenos Aires amerita que la diplomacia Ujú. tenga un trato diferente al trato que puede tener en cualquier país de Europa, en cualquier país, qué sé yo, de Escandinavia, Seguro. donde hay mucho menos paraguayos, ¿no es Sí, cierto? sí, Entonces las sí, problemáticas son diferentes. Exacto. Y Exacto. todo eso también depende de los partidos políticos y de las organizaciones políticas y sociales que estamos acá en Buenos Aires, Ujú. para que nosotros seamos un elemento de presión, en el buen sentido, para que alguna vez nosotros podamos organizarnos de una manera adecuada y Ujú. que el beneficio de esa organización le alcance al pueblo paraguayo residente en la Argentina. Exactamente, exactamente. Digo, Pedro, ahí te dice, hola, abrazo, Pedro, fuerza de nuestro equipo, que veníamos abrazando nuestro trabajo. Todos por la lista 1, Santi, presidente. Graciela Vigo, acá te mando un mensaje. Abrazo grande para Graciela, mucha fuerza Graciela, muchas gracias. Pedro, digo, hoy hablaba con esta gente que te comentaba de acá de Villa Maipú, y hablamos del Buenos Aires Celebra. Cuando se hace el Buenos Aires Celebra Paraguay, en la Avenida de Mayo, digo, no se ha superado la cantidad de gente, ninguna otra colectividad, mirá que tenemos muchos amigos entre la comunidad boliviana, peruana y demás, pero digo, no se ha superado esa cantidad de gente, de compatriotas de paraguayos que van al Buenos Aires Celebra Paraguay cada año en Avenida de Mayo. Sí, mira, ¿sabés qué pasa? Que, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de mis padres. Mis padres vinieron acá a la Argentina, a Buenos Aires específicamente, a Avellaneda puntualmente, Sí. en 1947. Oh, mirá. Ajá. O sea, con esto te quiero decir que la emigración de Paraguay a la Argentina es constante yo te diría desde la invasión inglesa de 1805 y Seguro, 1806 a seguro. Buenos Aires. Ya vinieron de paraguayos de Asunción a ayudar en la resistencia Sí, señor. contra los ingleses. Sí, señor. Y a partir de aquella época, ni que decir el primer porteño que fue hijo de Ana Díaz, una paraguaya que vino Exacto. de Asunción con el contingente para la segunda fundación de Buenos Sí, Aires. señor. O sea que la emigración de paraguayos a la Argentina Ujú. es permanente, es impresionante. Y cuando vos empezás a pensar la cantidad de descendientes de paraguayos Claro. desde hace 50, 60, 100 años, es impresionante. O sea, No, paraguayos tremendo. hay y van a seguir, lamentablemente van a seguir viviendo. Y Seguro. digo lamentablemente porque muchos, jóvenes sobre todo, por ahí no encuentran las condiciones de trabajo, de desarrollo, y Ujú. como tienen tantos como hay tantos parientes paraguayos acá en Argentina, Claro. entonces, en vez de irse por ahí a Estados Unidos, Europa, muchos dicen, no, yo tengo mi tía, tengo mi tío, bueno, me voy a ver si ellos me dan una mano y puedo arrancar. Exacto. Entonces, esa emigración de Paraguay hacia Buenos Aires es permanente, y esto es una realidad que es muy difícil que vaya a cambiar. Entonces tenemos que darle otra solución de Ujú. simplemente decir, bueno, vamos a crear las condiciones en Paraguay para que todos los paraguayos vuelvan. Claro, no. Eso es difícil, yo tengo un hijo argentino, hay Paraguay, tenemos nuestra raíz acá, no nos Exacto. vamos a ir todos Exacto, a exacto. Paraguay. Exacto. Por supuesto que siempre va a haber paraguayos que van a volver y es legítimo que lo hagan, Seguro. pero va a haber también, creo, muchísimos paraguayos que nos queremos quedar Ujú. y queremos organizarnos bien acá
para poder ser una herramienta útil para nuestros propios Bien. compatriotas que están acá en Buenos Aires y en toda la Argentina. Muy bien, muy bien. Aparte, Y que eligen quedarse, ojo, y que eso es eligen lo que quiero quedarse, decir. y que eligen quedarse, exacto. Estamos los que nos elegimos quedar y están los que eligen regresar, y ambas posiciones son totalmente legítimas. Por supuesto, por Más supuesto. te voy a dar un dato pequeño. Sí, Actualmente, como no hay doble nacionalidad entre Paraguay y Argentina, y por razones obvias todos sabemos que es muy difícil que se vaya a dar una ley de doble nacionalidad entre los dos países, ujú, el Paraguay buscó una solución, que en estos días también salió la ley, por la cual los paraguayos que han adoptado otra nacionalidad siguen siendo paraguayos. mira, ¿Entendés? Ajá. O sea, no pierden la nacionalidad paraguaya. Entonces, en vez de tener un convenio de doble nacionalidad con Argentina, ¿qué dice el Paraguay? Bueno, vos sos paraguayo, te hiciste argentino. Bueno, perfecto. Nosotros te conservamos la nacionalidad paraguaya. Así que automáticamente tenés la doble nacionalidad. es fantástico, Es fantástico. es fantástico. Y antes cuando vos, por ahí algunos compatriotas que por también razones legítimas Sí, se han hecho argentinos, iban a Paraguay con su DNI, qué sé yo, y bueno, allá medio los mirá y vos te hiciste argentino, qué sé yo. claro. Siempre había ese resquemor, cosa que hoy ya se diluye, porque Ujú. está bien, vos te haces argentino, pero seguís siendo paraguayo, Seguís no siendo perdés tu paraguayo. nacionalidad. Por Espectacular. una ley de este gobierno colorado Ujú. que se va, que es el de Mario Abdo Benítez, Sí, y impulsado por una senadora que también es muy trabajadora, a pesar de que hoy no es de nuestra línea política, ujú. no es de Honor Colorado, es de Fuerza Republicana, pero que fue en algún momento de Honor Colorado, que es Lilian Samaniego. Lilian Samaniego, Ella fue la impulsora de esta ley, que hace que todos los paraguayos que quieran adquirir otra nacionalidad conserven su nacionalidad de origen, que es la nacionalidad paraguaya. Buenísimo. Aparte, una distensión te hago. A mí, el otro día lo hablábamos con Alejandro Huerta, ¿no? Digo, si estamos en un partido de fútbol y después viene, toma una cervecita, un asadito, a mí dame siempre un hermano paraguayo. Ni un brasilero, ni un uruguayo, porque viste, en la joda somos bárbaros, tenemos una hermandad con eso. Sí, aparte el paraguayo siempre va a sacar una guitarra, y va a cantar Pero una guaraña, claro. o va a traer a alguno que sepa tocar la guitarra y cantar, y siempre se va a armar la fiesta. Sí, señor. Pedro, querido, Pedro Lianes, bueno, desearte lo mejor, como siempre, y nos vemos en el triunfo de Santi Peña, que yo creo que está realmente hoy está asegurado con un presidente que va a ser un tipo muy capaz, un tipo que tiene una inteligencia superlativa, que se ha preparado, como dijo él en Casa Paraguaya, todos estos años, estos 5 años, se ha preparado para esto, y creo que va a ser el hombre del futuro realmente en Paraguay. Bueno, te agradezco mucho por tu atención, te agradezco mucho por ese amor que tenés por el Paraguay, Por por su favor. cultura, por su gente, y por esta prédica que estás haciendo desde tu lugar, desde las ondas de tu radio, de tu programa, y te deseo lo mejor, y vamos a hacer todo lo posible para que Santi, estamos seguros que va a ganar en Paraguay, pero también queremos que gane acá en la Argentina. Claro, sí, Así que señor. vamos a trabajar para eso. Che, Pedro, lo último que te digo, mirá que se tuvieron que unir 3 naciones, digo, para derrotar a una potencia regional, ¿no? Como fue Paraguay. Le digo, lo que ha sido Paraguay, y Dios quiera que pueda volver a ser esa potencia. Para los pibes que no saben y que no y que no investigan, investiguen y lean y estudien lo que ha sido Paraguay como potencia regional. Fue una cosa tremenda. Bueno, fíjate que el ejemplo de esa potencia regional fue que el mariscal Francisco Solano López fue garante del Pacto de San José de Rosas, Exactamente. que benefició antes de la Triple Alianza, lo benefició a Mitre para que Mitre pueda gobernar Buenos Aires, Sí, y que sí. no entre Urquiza a sangre y fuego a tomar Buenos Aires. Exactamente. Y a pesar de toda esa mediación que hizo el mariscal Francisco Solán López, en Yataipicorá, cuando se reunió con Mitre, Mitre se negó totalmente a poder firmar la paz, o por lo menos tener un armisticio, o algo que tenga que ver con la paz, porque Mitre quería meter el liberalismo en América, que lo logró lamentablemente. Lamentablemente, sí, señor. Y fíjate también que a partir de la Triple Alianza es donde se consolida el ejército argentino,
terminan de alguna manera las guerras intestinas Sí, y Argentina se empieza a institucionalizar sí, a partir señor. de la sanción de la Constitución y demás. O sea que un poco tuvo que haber una triple alianza para que esta casta liberal de Ujú, Mitre, Sarmiento y demás puedan organizar esta gran Argentina que tenemos hoy, que disfrutamos esta ciudad de Buenos Aires, seguro. pero que de alguna manera también mucha y gran parte del sufrimiento paraguayo está en este progreso que tiene la Argentina y Buenos Aires. Sí, señor. En alguna época del general Perón devolvió esos trofeos y no sé si fue Cardoso Campo, no sé quién fue que hizo, la vamos a cantar cuando estemos juntos. Esa canción que dice los trofeos que devuelve son sagrados y agradece el gran pueblo guaraní. Digo, hay una hermandad tremenda y hay un sentido de mea culpa de decir, che, se tuvieron que unir tres tipos para decir, vamos a revoltear a estos que son potencia. Pero bueno, Dios quiera que con el tiempo Paraguay vuelva a ser esa potencia. Está en camino, y con un tipo como Santi Peña creo que va a tener una apertura mundial impresionante. Apostamos por eso, Pedro. Vos fíjate que en la década del 70, cuando el general Perón devuelve esos trofeos, y también crea el decálogo de la amistad argentino-paraguayo, Sí, señor. que eso se puede buscar en internet, que Ujú. también ahí se sella un poco la amistad, o por lo menos se pone de manifiesto esa amistad entre los dos pueblos, ¿no? Que no tiene que ver con los gobiernos, sino que tiene que ver con el amor Exacto. y la historia de esos dos pueblos heroicos como son el argentino y el paraguayo. Sí, señor. Doctor Pedro Lianes, gracias por esta comunicación. Seguimos trabajando y lista 1, obviamente, el 30 de abril. De punta a punta, lista uno de punta a punta, Santi presidente. Abrazo Un grande. abrazo grande y gracias por la atención y el espacio. Por favor, gracias, Pedro. El doctor Pedro Lianes, acá en Entre Tango y Mate, hablando.